Bienvenidos a una entrega más de Los Libros y la Vida. Esta es una producción original de UTV, el Canal Universitario de la Cultura. Y como siempre estamos aquí para recomendarles literatura, ya sea historia, ciencia, economía, política, de todos los temas. En esta ocasión vamos a recomendar un libro que encaja perfectamente con los problemas geopolíticos que están aconteciendo en la península coreana, y es el tema de la guerra. La guerra ha sido un tema tratado desde muchos puntos de vista: historiográfico, sociológico, económico, y definitivamente si no aprendemos del pasado vamos a seguir cometiendo muchos errores en el presente. Pues bien, nosotros la ocasión anterior recomendamos un libro que leímos a partir de un celular, y el día de hoy vamos a modificar un poco lo que es el formato de lectura y tenemos lo que es un lector de libros electrónicos. Este es uno de una marca determinada que vamos a obviar su nombre porque la idea no es promocionar en sí el lector de libros electrónicos, sino de promocionar el libro en sí. En este caso vamos a hablar de un libro interesantísimo que dentro de esta temática creo que es de los mejorcitos que pude escoger para leer, y es La Guerra de Vietnam, una historia oral de Christian G. Appy. La Guerra de Vietnam es uno de los acontecimientos más oscuros dentro de la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Fue una guerra que duró aproximadamente 20 años, de 1955 a 1975, pero generalmente nosotros como habitantes de este lado del mundo siempre vemos la versión norteamericana de los acontecimientos. Este libro, a pesar de haber sido escrito por un norteamericano, en este caso Christian G. Appy, es una recopilación de relatos orales de ambos bandos, el bando vietnamita y el bando estadounidense. Vamos a leer la sinopsis del libro. Esta es la primera historia de la Guerra de Vietnam, que se escribe a partir de la experiencia vivida de los dos bandos en lucha, reuniendo los testimonios de más de un centenar de participantes que van desde quienes dirigían los combates, como el general norteamericano Westmoreland y el vietnamita Vo Nguyen Giap, hasta aviadores, guerrilleros o agentes de la CIA, sin olvidar las víctimas civiles, y encuadrándolos dentro de una interpretación que tome en cuenta los más recientes resultados de la investigación histórica. Christian G. Appy ha construido un impresionante retablo de la guerra, un relato que resulta a la vez fascinante y estremecedor, y que desmiente muchos de los tópicos que hasta hoy se venían contando. Este es un libro fascinante en el cual nos vamos a encontrar con relatos orales relativamente cortos, donde ellos cuentan sus experiencias a partir de esta guerra. Definitivamente las guerras han causado bastante mal, especialmente a los pobres, y eso lo traemos a mezcolanza, ¿verdad?, en este programa, porque si estalla una guerra en la península coreana va a ser una guerra termonuclear, y definitivamente no hemos conocido el uso de tecnología termonuclear en un conflicto armado. En Vietnam se utilizaron bastantes armas químicas, muchas bombas de muchos materiales convencionales, grandes, pequeñas, minas personales y muchos elementos que hoy en día están maximizados gracias al avance de la tecnología. Pues bien, quiero hacer un esbozo biográfico del autor de este libro. Como podrán ver en estos lectores de libros electrónicos, así se encuentra el índice. En este caso voy buscando, pueden ver los nombres de los capítulos: Los caminos de la guerra, de los derechos civiles al movimiento, puede ser civiles, aquí sale, movimiento contra la guerra, de derechos civiles al movimiento contra la guerra. Entonces, de esta manera nosotros vamos buscando el índice, y a continuación les voy a hacer un pequeño esbozo biográfico del autor, que se llama Christian Gerard Appy. Es doctor en civilización americana y ha dado clases en la Universidad de Harvard y en Haití, donde fue profesor asociado de historia. En la actualidad es profesor de la Universidad de Amherst de Massachusetts. En 1964 su familia se trasladó a Westport, Connecticut, donde asistió a la escuela pública y se graduó en el Staples High School en 1973. En la Universidad de Amherst, promoción de 1977, se especializó en estudios americanos y escribió una tesis sobre los mineros de carbón de los Apalaches. Se doctoró en Historia de la Civilización Americana en la Universidad de Harvard en 1987. Su tesis recibió el premio de tesis Ralph Henry Gabriel de la Asociación de Estudios Americanos. Esa tesis se convirtió en su primer libro, Working Class War, American Combat Soldiers in Vietnam. Pues bien, estamos hablando de una persona con mucha preparación académica, que se documentó increíblemente para hacer este libro, en el cual tuvo que viajar a Vietnam para conocer a los protagonistas de
en primera persona. Pues bien, vamos a empezar a compartir algunos relatos de este libro que realmente es impresionante. Cuando uno escucha estos relatos se conmueve muchísimo, porque los norteamericanos muchas veces iban a un territorio que no conocían. En primer lugar, era lejísimo llegar hasta Vietnam, y también llegar a Vietnam a veces llegaban engañados. Ellos no tenían idea del monstruo que era la guerra. Pero como ustedes podrán ver, también el reproductor de libros electrónicos reproduce mapas. Primero nos introduce, ¿verdad?, cómo se dividía el territorio vietnamita en el tiempo de la guerra. Y a continuación vamos a leer parte del prólogo. Hace 5 años comencé a viajar por Estados Unidos y Vietnam para entrevistar a personas de todos los bandos de una guerra que enfrentó a 2 naciones, generó amargas hostilidades en ambas, despertó alarma global y desencadenó el conflicto más costoso y destructivo desde la Segunda Guerra Mundial. Quería explorar el vasto espectro de recuerdos de la guerra que rara vez aparecen juntos entre las tapas de un mismo libro. En Estados Unidos hoy en día Vietnam es sinónimo de la guerra más larga y que más división ha generado. Se suele recordar poco más que como un cliché político y mediático, una referencia simplista de una guerra controvertida que terminó mal en un tiempo de confusión nacional. Una historia que se debe evitar en el futuro. Para muchos estadounidenses el sentido de la guerra se reduce al monumento a los veteranos de Vietnam. En Washington, D.C., donde nos solemos mantener en silencio, llenos de emoción, pero sin saber cómo convertir nuestras reflexiones íntimas en un mayor compromiso con este tema tan desalentador. Ahora que 2 de cada 5 estadounidenses han nacido después de la lucha y que terminara, en número creciente de nuestros ciudadanos y ciudadanas basan la mayoría de sus reflexiones en las películas de Hollywood, que no nos dicen casi nada sobre cómo empezó, por qué generó tanta oposición o por qué duró tanto. Fueron 20 años larguísimos de guerra, en el cual fueron muchísimos jóvenes los que murieron, y especialmente la gente del pueblo de Vietnam. Los vietnamitas sufrieron bastante porque hicieron estragos, las bombas en su territorio. ¿Qué le pasaría a nuestra noción de la guerra de Vietnam si simplemente comenzáramos a escuchar relatos de los veteranos estadounidenses junto a los vietnamitas contra quienes lucharon? ¿Qué ocurriría si viéramos aquellas lejanas luchas en la selva a través de los ojos de gente que sentía el campo de batalla como su hogar y llamaba a aquella lucha épica la guerra estadounidense? ¿Cómo podría ampliarse nuestro entendimiento si escucháramos a los políticos que participaron en la toma de decisiones e hicieron que la guerra se expandiera y prolongara, y a los generales encargados de ejecutarlas? Y si tuviéramos en cuenta a los periodistas que cubrieron la guerra, a la militancia antibelicista que intentó pararla, a las enfermeras y médicos que se ocuparon de los heridos y a la variedad casi ilimitada de personas cuyas vidas fueron barridas en aquel cataclismo complejo y enorme que mató a unos 3 millones de personas. Estas son algunas de las preguntas que desea abordar en el libro Christian G. Appy, y que lo logra. Lo logra, entrevista a personalidades como Oliver Stone, y cuando volvamos vamos a poder narrarles un par de historias de ambos bandos. Estamos hablando de un libro impresionante, La Guerra de Vietnam, de Christian G. Appy, pero antes me gustaría mencionarles que estoy en el salón del 11º piso del edificio Alma Mater, donde se llevan a cabo reuniones de consejo, y se siente agradable estar en un lugar donde hay espacio suficiente para poder hacer este tipo de programas. Vamos a continuar con este libro, empezando por un relato de un vietnamita que vivió la guerra en carne viva. Su nombre es Dan Bu Hiep, y inicia con este epígrafe: con tantos helicópteros parecían invencibles. Mientras habla, este general retirado hojea un cuaderno repleto de anotaciones, principios tácticos, estadísticas, acontecimientos clave, recordatorios de una historia que ha consumido 30 años de su vida. Es de corta estatura, con el pelo muy corto, casi rapado. Luchó contra las fuerzas estadounidenses en las tierras altas de Anang, en Vietnam del Sur. Y nos dice: pasé 10 años en las tierras altas de Anang. Todos los estrategas militares la consideraban una región crucial. Quien las controla, controla todo Vietnam. Los estadounidenses también lo percibían, y por eso en 1965, aunque aún tenían pocos soldados en Vietnam, enviaron allí 2 divisiones. Nosotros comenzamos con solo 3 regimientos y en 1975 teníamos ahí 3 divisiones.
Muchos estadounidenses me preguntan por el ataque contra sus tropas en Pleiku el 7 de febrero de 1965, porque a raíz de aquello, Johnson ordenó bombardear el norte y envió más tropas de combate. Algunos estadounidenses aseguran que Hanoi ordenó aquel ataque precisamente para inducir a Estados Unidos a escalar la guerra. Afirman que lo hicimos deliberadamente para matar norteamericanos y que planificamos el ataque para el día que el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, McGeorge Bundy, estaba en Saigón y el primer ministro soviético Alexei Kosygin en Hanoi. Aquí nos empieza a contar parte de las tácticas y estrategias que ellos tuvieron que emplear en tiempos difíciles. La información no corría tan rápido como en estos tiempos que vivimos de internet. No habríamos superado todas aquellas dificultades sin la ayuda del pueblo. Todavía recuerdo que en cierta ocasión uno de nuestros soldados estaba herido y no disponíamos de medicinas. Escuchen esta anécdota. Una joven perteneciente a la etnia minoritaria de los Benai se hirió a sí misma para poder ir a pedir al puesto del enemigo y luego los trajo para atender al soldado herido. Ese era el nivel de patriotismo que tenían los vietnamitas, porque estaban bastante unidos. Se menciona bastante los aspectos culturales dentro de este libro, los aspectos culturales de los vietnamitas, ese arraigo con su pueblo que quizás los estadounidenses no llegaron a comprender de manera tan bien. En una ocasión en que nos sentíamos muy optimistas, compusimos una canción que titulamos La ofensiva mandioca. Mandioca es como la yuca. Era algo así, y canta: por cada mandioca cosechada matamos a un soldado enemigo. 1000 mandiocas cultivadas representan la sangre de 1 millar de soldados estadounidenses. Disfrutamos tanto. Amo las plantas de mandioca que cultivo. Tuvimos momentos más altos y más bajos. Pasamos penurias, pero también buenos momentos. Ahora tengo 72 años, pero creo que aquel periodo en las tierras altas fue de los mejores de mi vida. Este es un tema recurrente en los libros de guerra. Cuando nosotros los leemos, muchas personas encuentran que en esos periodos de guerra donde encuentran sentido a su vida, que eso les causa una añoranza especial, especialmente porque las guerras se van olvidando y se va conformando la sociedad de otras maneras. Pues bien, aquí tengo algunas anotaciones bien interesantes de este libro que realmente me han dejado impactado, Ahora vamos a leer un poco sobre Roger Dunlop. Fue el primer estadounidense que recibió la Medalla de Honor, la máxima condecoración estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Fue capitán de los Boinas Verdes y dirigió el campo de Fuerzas Especiales Nang Dong, en las montañas al norte de Vietnam, cerca de la frontera con Laos. En aquella fase de la guerra anterior a la escalada, pequeños grupos de soldados estadounidenses colaboraban con unidades survietnamitas más grandes. Sobre las 2:30 de la madrugada del 6 de junio de 1964, un batallón reforzado del Viet Cong atacó el campamento de Nang Dong. La batalla duró 5 horas. Según la mención que aparece en su medalla de honor, Dunlop corrió bajo una lluvia de disparos y explosiones de granadas, sin prestar atención a las graves heridas. Y de esta manera él nos cuenta su experiencia, en la cual nos dice: entrenamos a una fuerza de combate vietnamita de unos 300 hombres, un grupo de defensa civil e irregular. Algunos de ellos eran de la costa, eran pescadores durante generaciones. De acuerdo con el programa de aldeas estratégicas, sus familiares fueron trasladados a las montañas, donde se les indicó que debían construir su nuevo hogar. Pero cuando trasladas a la gente, el enemigo sabe lo que está pasando y es inevitable que infiltre a los suyos entre ellos. Escuchen esto, que este fue un error que se cometió también en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán. De los 300 miembros de nuestra fuerza de combate, resultó que unos 100 eran simpatizantes del enemigo. Nunca tuvimos conciencia de la magnitud del problema, porque nunca se había organizado un verdadero servicio de inteligencia desde el alto mando. En todos los sentidos éramos como bebés armados, trabajando con y contra una cultura con 2000 años de historia. Podían embaucarnos fácilmente. Esta es la percepción de personajes que estuvieron en esta guerra dolorosa, como ustedes pueden notar. Los servicios de inteligencia en estos conflictos armados son fundamentales. Esto sucedió también con Osama Bin Laden en la guerra contra Irak, en la guerra contra el terrorismo que emprendió Estados Unidos, que fue entrenado por agentes de la CIA, y de esta manera se fue dando todo este evento sanguinario. Voy a compartirles un último párrafo que lo tengo por aquí. Así es como se buscan los apuntes en un libro de
en un lector de libros electrónicos. Por lo tanto, no es como el papel, que uno da vuelta a la página, sino que uno lo va buscando de esta forma. Pues bien, para ir despidiendo este programa, voy a relatarles parte de la historia de George Watkins. Era soldado raso en la 196 Brigada de Infantería Ligera. En abril de 1968 pisó una mina cerca del campo Evans en la provincia de Quang Tri. Perdió las 2 piernas y ambos ojos. Le amputaron las piernas unos centímetros por debajo de la pelvis. Vive con su hermana en la costa este de la población de Big Stone Gap, Virginia. Ella cocina y limpia la casa, pero yo me encargo de mis necesidades personales, subir y bajar del sofá y de la cama, ir al baño. El relato de George es bastante duro, nos cuenta la experiencia. Nuestro peor momento fue en diciembre de 1967. Llevábamos a la espalda todo lo que teníamos y dormíamos allí donde nos deteníamos. Patrullábamos continuamente y sufríamos emboscadas. Durante el día, buscar y destruir, y cada 3 noches una emboscada. Te sentías afortunado si llegabas a dormir 4 horas. Con frecuencia pasabas 30 o 40 horas seguidas sin dormir, aunque lo máximo fueron 71. En aquella ocasión perdimos bastante gente. Parecía que nos seguían a donde quiera que fuéramos. No podíamos escapar de ellos. Pasamos de 93 hombres a 40. Al final enviaron un helicóptero Chinook y nos recogieron a todos. Un solo Chinook. Como dicen en el ejército, ya no éramos una fuerza de combate efectiva. Debían ser muy buena gente para aguantar aquello. Lo habían perdido todo y pretendían comenzar de cero. Fueron por ahí en busca de un poco de paja, trataron de rescatar algo que se hubiera salvado de la quema, lo sujetaron con un par de ramas sobre unos postes y se guarecieron debajo con sus utensilios de aluminio. Pocas veces en mi vida he visto gente más obstinada. No los recuerdo con odio, hacían lo que tenían que hacer. Fueron los políticos los que nos metieron a todos en aquel lío, aunque me gustaría ponerme en contacto con el que puso la bomba explosiva, la que le quitó sus 2 piernas y su vista. Pues bien, con esto concluyo con la recomendación de este libro, bastante recomendado. Definitivamente aprender de la historia es importante, y especialmente en espacios académicos como la Universidad Nacional es bueno replantearse y dar consejo a los políticos sobre este tipo de temas, porque si se desata una guerra termonuclear en la península coreana, que la gente lo ve difícil, se va a pagar bastante alto el precio. El sufrimiento humano por codicias de políticos a veces nos lleva a cosas terribles e inimaginables. Pues bien, mi nombre es Solvin Almendales, gestor cultural de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, y me alegra estar compartiendo con ustedes este tipo de literatura y definitivamente invitarlos a que lean. Leamos todos. Honduras necesita muchos lectores y lectoras para que emancipemos el pensamiento del país y todos juntos aportemos algo, desde la inteligencia, del pensamiento crítico, y sigan con la programación de UTV, el canal universitario de la cultura.